¿Cuántas miradas puede soportar un bote de spray antes de sentirse acusado? Omar Diallo, a sus 19 años, creía conocer la respuesta. Bajo el sol valenciano que empezaba a picar en aquella mañana de primavera tardía, el aerosol siseaba en su mano con una urgencia que hacía eco a la de su propio pulso. El muro de hormigón del solar abandonado, antes un lienzo gris de indiferencia urbana en el barrio del Cabanyal, ahora se desperezaba bajo una explosión de azules eléctricos y amarillos solares. Un fénix imponente, con las alas extendidas como un desafío al cielo, empezaba a tomar forma, cada trazo una sílaba en el lenguaje que Omar mejor dominaba. El olor acre de la pintura se mezclaba con la brisa salina que llegaba perezosa desde la playa cercana. Llevaba la capucha de su sudadera gris calada, no tanto por el sol, como por un instinto arraigado de querer difuminar sus propios contornos, de ser menos visible incluso cuando su arte gritaba por ser visto. Sabía que algunas miradas desde los balcones cercanos eran de curiosidad, quizás incluso de aprobación silenciosa, pero otras, las que le hacían tensar los hombros, eran frías, inquisitivas, como si cada pulsación del spray fuera una pequeña transgresión. El color. Siempre el color. Se lo había dicho su madre 1000 veces con esa mezcla de advertencia y resignación en su voz profunda. Omar, en esta vida para algunos siempre serás primero el color que ven, y después, si acaso, la persona. Terminó un detalle en el plumaje del fénix, un toque de blanco para simular la luz, y dio un paso atrás. La criatura parecía a punto de alzar el vuelo, de escapar de la gravedad del hormigón. Un orgullo efímero le infló el pecho, pero fue rápidamente sustituido por la cautela habitual. Guardó los botes en su mochila raída, los dedos aún manchados de pintura, y se alejó con la discreción de quien teme haber dejado demasiadas huellas. El taller de arte del Centre Juvenil de Russafa era otro mundo, más luminoso, más ruidoso y supuestamente más seguro. Allí, Omar preparaba su portafolio para el concurso de acceso a la Escuela de Bellas Artes. Hoy tocaba revisión de bocetos con la profesora Carmen. Suspiró, intentando sacudirse la tensión de la calle. Al entrar, la voz de Borja Álvarez de Tejada, amplificada por la acústica del aula, le golpeó como una bofetada. Y luego están esos que se creen artistas por manchar 4 paredes, vándalos con ínfulas, eso es lo que son. Borja, con su ropa de marca impecable y esa sonrisa condescendiente que parecía pegada a su rostro, miraba directamente hacia la carpeta de Omar, aunque éste acabara de entrar. A su lado, un par de acólitos reían la gracia. Omar sintió la sangre subirle al rostro, pero bajó la mirada y se dirigió a una mesa vacía en el rincón más alejado. El contraste entre Borja y él era casi una caricatura. Borja, blanco, rubio, con el aire de quien nunca ha conocido un obstáculo real. Omar, negro, hijo de inmigrantes senegaleses, con el peso de 1000 miradas grabadas en la piel. Sofía García, sentada cerca de Omar, frunció el ceño ante el comentario de Borja. «Pues a mí el arte urbano me parece una de las expresiones más potentes que hay», dijo en voz alta, su mirada desafiando a Borja. «Tiene más verdad que muchos cuadros colgados en galerías». Borja soltó una risita. «Claro, Sofi, lo que tú digas. Supongo que te va lo exótico». Sofía apretó los labios, pero no continuó. Omar le agradeció el gesto con una brevísima inclinación de cabeza cuando sus miradas se cruzaron. Al menos alguien. La revisión con Carmen fue tensa. Aunque sus bocetos eran buenos, representaciones detalladas de sus grafitis, estudios de color, ideas para murales conceptuales, notaba su propia crispación. «Omar, tienes talento, una visión única», le dijo Carmen, sus ojos amables tras unas gafas de montura gruesa, «pero necesitas creer más en ti, proyectar esa fuerza que tienen tus obras». Omar asintió, sin saber cómo explicarle que la fuerza a menudo se le agotaba en el simple acto de existir en ciertos espacios. Al salir del centro juvenil, la tarde caía sobre Valencia, tiñendo de naranja los edificios modernistas. Necesitaba aire, necesitaba pintar. Se desvió de su ruta habitual hacia casa, en la Malva Rosa, y se dirigió a un pasaje menos transitado donde sabía que había un muro tolerado. Pero la sensación de ser observado volvió, más insistente esta vez. Al doblar una esquina se topó con ellos. Borja y 2 de sus amigos, los mismos del taller, le bloquearon el paso. «Vaya, vaya, si es nuestro Banksy de pacotilla», escupió Borja, acercándose. Omar retrocedió instintivamente. «¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato o es que solo sabes expresarte con sprayazos, Rey Baltasar?» Los otros 2 rieron.
El apodo infantil y cargado de veneno era uno de sus favoritos. Omar apretó los puños, la mochila con sus botes como un peso muerto en la espalda. «Déjame en paz, Borja». Su voz sonó más débil de lo que pretendía. «¿O qué? ¿Vas a pintarrajearme la cara?» Borja dio un paso más, invadiendo su espacio personal. El miedo, frío y familiar, se enroscó en el estómago de Omar. No dijeron más. Solo se quedaron allí, mirándolo, disfrutando de su incomodidad, hasta que finalmente, con una última risotada, se apartaron para dejarle pasar. «Anda, tira, a ver si encuentras un muro lo suficientemente grande para esconderte». Omar caminó rápido, sin mirar atrás, el corazón martilleándole en el pecho, la humillación quemándole por dentro. Esa noche no pintó. Los colores vibrantes de su imaginación parecían haberse teñido de un gris opaco. El fénix del Cabanyal, que por la mañana le había parecido un símbolo de resistencia, ahora se sentía como una burla. Los días siguientes fueron una lenta escalada. Borja parecía haber encontrado en Omar su entretenimiento particular. Los comentarios despectivos en el taller se volvieron más frecuentes, a veces susurrados, a veces lo suficientemente altos para que todos los oyeran. Un día, Omar encontró uno de sus bocetos más preciados, un retrato de su abuela senegalesa con patrones geométricos inspirados en telas africanas, con un bigote pintado y la palabra mona escrita con rotulador grueso. Nadie vio nada, por supuesto. Sofía estaba furiosa. «Esto es intolerable, Omar. Tienes que decir algo, denunciarlo a Carmen, a dirección». Omar negó con la cabeza. «¿Para qué, Sofía? Dirán que son cosas de críos, que no hay pruebas. Solo empeorará las cosas». La resignación en su voz preocupó a Sofía. Veía cómo la luz en los ojos de su amigo se iba apagando. El acoso se extendió fuera del taller. Un día, al salir del instituto donde cursaba bachillerato artístico nocturno, se encontró con un grafiti grosero en la pared junto a la entrada, una caricatura de un mono con un bote de spray y su nombre debajo. Lo borró él mismo esa noche, a escondidas, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia. Empezó a recibir mensajes anónimos en una red social que apenas usaba, llenos de insultos racistas y amenazas veladas. Sospechaba de Borja y su círculo, pero no tenía cómo demostrarlo. Su rendimiento en el taller decayó visiblemente. Sus manos, antes seguras al trazar líneas o difuminar colores, ahora temblaban ligeramente. Carmen lo notó. «Omar, ¿está todo bien? Últimamente te veo distraído, apagado». Él solo murmuraba excusas. La única válvula de escape seguía siendo el arte, pero incluso eso se sentía contaminado. Una noche, incapaz de dormir, salió con sus botes a un muro alejado, un lienzo de hormigón olvidado junto a las vías del tren. Necesitaba liberar la presión, el grito ahogado en su garganta. Pintó con una furia controlada, figuras retorcidas, colores oscuros atravesados por líneas de luz desesperada. Era un exorcismo. Cuando terminó, exhausto, vio que Sofía estaba allí, sentada en un bloque de cemento, observándolo en silencio. No sabía cuánto tiempo llevaba. «Es increíble, Omar», dijo ella suavemente cuando él se acercó, «pero también es muy triste». Omar se encogió de hombros, incapaz de articular palabra. Sofía se levantó. «No puedes dejar que te hagan esto. No estás solo, ¿sabes?» Por primera vez en mucho tiempo, Omar sintió una pequeña fisura en el muro de su aislamiento. El concurso del mural comunitario del Ayuntamiento de Valencia se anunció como una gran oportunidad. El tema era puentes entre culturas. La idea de pintar algo grande, algo con mensaje, en un espacio público visible, encendió una chispa en Omar. A pesar del miedo, decidió presentarse. Su boceto, un árbol cuyas raíces eran patrones de diferentes culturas del mundo y cuyas ramas se entrelazaban formando un rostro humano diverso, fue seleccionado. Le asignaron una sección prominente en una gran pared cerca del mercado central. Borja también participaba, por supuesto, con un diseño predeciblemente patriótico y grandilocuente. Durante las semanas que duró la pintura del mural, Borja no lo molestó directamente. Quizás la supervisión de los organizadores o la presencia de otros artistas lo contenían. Omar se sumergió en el trabajo, encontrando un respiro en la creación. Sofía venía a menudo a verlo después de sus clases, trayéndole agua o simplemente haciéndole compañía. Poco a poco, la confianza de Omar empezó a reconstruirse. Su sección del mural era una explosión de color y detalle, las raíces intrincadas, el rostro sereno y acogedor. Estaba orgulloso. La noche antes de la inauguración y la deliberación del jurado, Omar dio los últimos retoques. Se sentía extrañamente en paz. Al día siguiente,
Llegó temprano al lugar. El sol de la mañana iluminaba los colores vibrantes del mural colectivo. Pero al acercarse a su sección, el aire se le heló en los pulmones. Sobre su árbol de culturas, sobre el rostro diverso, alguien había pintado con spray negro una esvástica enorme y la palabra fuera. Debajo, con letras más pequeñas pero inconfundibles, África para los monos. Su obra, su mensaje, todo profanado. Las piernas le temblaron. Sintió náuseas. El mundo pareció encogerse hasta convertirse en ese insulto pintado. Sofía llegó corriendo unos minutos después, alertada por un mensaje frenético de Omar. Al ver la escena, se tapó la boca, los ojos llenos de rabia e incredulidad. «Hijos de puta», susurró. Encontró a Omar sentado en el suelo, la cabeza entre las manos, completamente abatido. «Lo sabía», murmuró Omar. «Sabía que no me dejarían en paz». Sofía se arrodilló a su lado. «Omar, mírame, esto no es tu culpa. Son ellos. Son unos cobardes racistas». Pero las palabras apenas lo alcanzaban. La desesperación era un pozo oscuro. «No vamos a dejarlo así», dijo Sofía con una determinación feroz. «Vamos a denunciarlo, y vamos a arreglarlo. O mejor aún, vamos a usarlo». Omar la miró sin comprender. «¿Usarlo?» «Sí», afirmó Sofía, los ojos brillantes. «Vamos a convertir su odio en parte de tu mensaje. Vamos a demostrarles que no pueden destruirte, que solo te hacen más fuerte». La idea era audaz, casi una locura. Pero en la desesperación de Omar, algo hizo clic. La rabia, la de verdad, la que había estado reprimiendo durante tanto tiempo, empezó a bullir, desplazando al miedo. Pasaron las siguientes horas en una actividad febril. Denunciaron el acto vandálico a los organizadores, que se mostraron consternados pero también algo impotentes, sin pruebas concretas de quién fue. Luego, con los botes de spray que Omar siempre llevaba y algunos que Sofía compró corriendo, se pusieron a trabajar. Omar no intentó borrar la esvástica ni los insultos. En lugar de eso, los rodeó con llamas de colores vibrantes, como si el fénix de su otro graffiti hubiera venido a quemar el odio. Integró las palabras hirientes en un nuevo diseño, convirtiéndolas en cicatrices visibles, en testimonios de la agresión. El árbol original seguía allí, pero ahora sus raíces parecían aferrarse a la tierra con más fuerza, y el rostro diverso miraba al espectador con una expresión que era a la vez doliente y desafiante. Sofía, siguiendo sus indicaciones, rellenaba fondos, trazaba contornos, su lealtad convertida en acción. Cuando llegaron los primeros miembros del jurado y el público para la inauguración, se encontraron con una obra que era un puñetazo en el estómago. El silencio inicial fue denso. Algunos cuchicheaban, incómodos, otros miraban con una mezcla de horror y fascinación. Carmen, la profesora de Omar, se acercó con los ojos llorosos. «Omar, esto es muy valiente». Borja y su grupo observaban desde la distancia, con sonrisas mal disimuladas que no llegaban a ocultar una cierta inquietud ante la inesperada transformación. El momento de las presentaciones llegó. Cuando fue el turno de Omar, un murmullo recorrió a la multitud. Subió a la pequeña tarima improvisada, Sofía a su lado dándole un apretón en el brazo. Tenía la ropa manchada de pintura fresca, el rostro cansado pero con una luz nueva en los ojos. El micrófono pareció temblarle en la mano. «Buenos días», comenzó, su voz un poco ronca. «Mi mural ha cambiado un poco desde ayer». Una risa nerviosa se escuchó entre el público. «Lo que ven ahora no es solo mi obra, es también la obra de la ignorancia y el odio. Anoche alguien intentó silenciar este árbol, intentó borrar este rostro que representa la unión de culturas, nuestra Valencia mestiza y diversa». Miró directamente hacia donde estaba Borja, quien desvió la mirada. Usaron pintura negra para tapar los colores, usaron símbolos de muerte para insultar la vida, pensaron que me destruirían, que me harían callar. Hizo una pausa, tomó aire, pero se equivocaron. Su voz ganó firmeza. El odio no se borra escondiéndolo, se combate exponiéndolo. Decidí que estas cicatrices tenían que verse porque son reales, porque esto pasa, y decidí que mi arte, mi respuesta, tenía que ser más fuerte que su veneno. Señaló el mural. Este árbol sigue en pie. Sus raíces son más profundas, y este rostro, aunque herido, nos sigue mirando y nos pregunta, ¿vamos a dejar que el odio gane? Mi color de piel no es un insulto, mi origen no es una ofensa. Lo que es una ofensa es el racismo, la intolerancia. Y este mural, así, herido y renacido, es mi forma de decir basta ya. Un silencio atronador siguió a sus palabras. Luego una persona empezó a aplaudir, y otra más. Pronto, una ovación cerrada llenó la plaza.
Omar sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez no eran de rabia ni de tristeza. Eran de alivio, de una extraña y agotadora victoria. Vio a Sofía sonriéndole con orgullo, a Carmen asintiendo con emoción. Incluso algunos rostros anónimos entre el público parecían conmovidos. Borja y sus amigos se escabulleron discretamente entre la multitud, sus sonrisas borradas. Omar no ganó el primer premio del concurso. Se lo llevó una obra técnicamente más pulcra, menos conflictiva. Pero recibió una mención especial del jurado por la valentía artística y el poderoso mensaje de resiliencia social. Más importante que cualquier premio, sintió que algo dentro de él se había recompuesto. La herida seguía allí, pero ya no le paralizaba. Los días siguientes fueron extraños. El mural de Omar se convirtió en un pequeño símbolo en la ciudad. La gente se hacía fotos, dejaba flores. Algunos medios locales se hicieron eco de la historia. Borja fue llamado a declarar ante la dirección del instituto, y aunque no hubo pruebas concluyentes para una sanción mayor, la presión social hizo que su actitud en el taller cambiara. Ya no era el gallito del corral. Sus comentarios cesaron, su arrogancia se vio mermada. Algunos de sus amigos empezaron a evitarlo. Para Omar, la vida no se transformó mágicamente. El racismo no desapareció de las calles de Valencia ni de las miradas de algunos. Pero él sí había cambiado. La experiencia, aunque dolorosa, le había dado una nueva perspectiva sobre su propia fuerza y el poder de su arte. Siguió pintando con más ahínco que nunca. Sus obras se volvieron más narrativas, contando historias de identidad, de lucha, de esperanza. Sofía seguía siendo su aliada incondicional, su crítica más honesta y su mayor fan. Un par de meses después, Omar recibió una pequeña beca de una fundación cultural que había conocido su historia. No era mucho, pero era suficiente para comprar mejores materiales y quizás, solo quizás, empezar a soñar con dedicar su vida a aquello que le daba aliento. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo muro cedido por una asociación vecinal en Benimaclet, un barrio conocido por su multiculturalidad y su activismo social, se detuvo un momento. El sol se ponía, tiñendo el cielo de los mismos tonos naranjas y violetas que a menudo usaba en sus obras. Estaba pintando un retrato colectivo de jóvenes de diferentes orígenes, sonriendo, colaborando. Ya no llevaba la capucha tan calada. Sus movimientos eran más seguros, más fluidos. Alguien pasó y le dijo: «¡Qué guapo te está quedando, artista!». Omar sonrió, una sonrisa amplia y genuina. «Gracias», respondió. Y siguió pintando, consciente de que cada trazo era una afirmación, una pequeña victoria contra la sombra. La lucha seguía, sí, pero él también seguía en pie, más fuerte, con los colores más vivos que nunca. Su piel, antes un imán para el desprecio, era ahora el lienzo donde se escribía su propia historia de resiliencia.